Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy tenemos sobre la mesa a un auténtico gigante del sector energético, Naturgy. Seguramente te suene por ser tu compañía de luz o de gas, pero Naturgy es mucho más que esto. Es una multinacional con presencia en redes, generación de electricidad, renovables y que además opera en múltiples países. Entender cómo le va a una empresa así es como tener un barómetro de la economía y del futuro de la energía. Bien, cada 6 meses estas grandes empresas publican sus resultados y es nuestra oportunidad para entrar en sus cocinas y ver qué se está cociendo realmente. Y los informes que publican, pues digamos que no son precisamente una lectura ligera, sino que son documentos densos, llenos de cifras y tecnicismos. Pero para eso estamos aquí. En los próximos 20 minutos vamos a tratar de desgranar los resultados de Naturgy del primer semestre de 2025. Olvídate de los informes interminables, te los vamos a contar de una forma clara, directa y sobre todo útil. Descubriremos si están ganando más o menos dinero, dónde están poniendo sus inversiones, cuál es su estrategia con las renovables y los activos tradicionales y qué podemos esperar para el resto del año. Tanto si eres un inversor, un estudiante o simplemente alguien con curiosidad, quédate porque este análisis te puede interesar. Empezamos. Muy bien, vamos directos al grano con los grandes titulares. Si tuviéramos que resumir el semestre de Naturgy en unas pocas cifras clave, serían estas. Y además, aquí ya podemos empezar a ver una historia interesante. En primer lugar, el EBITDA, o beneficio bruto de la explotación, es decir, aquel dinero que genera la empresa con su negocio principal antes de contar intereses, impuestos y amortizaciones, ha sido de 2.848 millones. Esto es, en la práctica, la misma cifra que el año anterior con una ligerísima variación del 0,1%. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, pues que el corazón de su negocio se mantiene estable y robusto en unos niveles récord para la compañía a pesar de un entorno económico que, como ya sabemos, ha tenido sus turbulencias. Pero la segunda cifra todavía es más llamativa, el beneficio neto. Este sería el dinero limpio, digamos, que queda para los accionistas, y aquí vemos un crecimiento muy sólido del 10%, alcanzando los 1.147 millones. Pasar de un EBITDA plano a un beneficio que crece un 10% ya nos da una pista, y es que la empresa está gestionando muy bien sus finanzas, sus impuestos y sus participaciones en otras empresas. Más adelante veremos cómo han hecho todo esto. Y por último tenemos las inversiones o CAPEX. Naturgy ha invertido 897 millones en estos 6 meses. Es un poco menos que el año anterior, pero sigue siendo una cifra enorme. Veremos que este dinero se ha destinado de forma muy estratégica principalmente a redes y renovables. Y para acabar, que se nos olvidaba, la deuda. La deuda ha subido hasta los 13.689 millones, la deuda neta, un aumento del 12,2% desde finales de 2024. Pues puede asustar, pero esto tiene una explicación concreta y que no tiene que ver con que el negocio vaya mal, sino todo lo contrario. Se debe a una operación financiera muy importante de la que hablaremos en detalle y que consiste en una recompra de acciones por más de 2.300 millones. Resumiendo, el negocio genera dinero de forma estable, la gestión hace crecer el beneficio final, hay una inversión potente y un aumento de deuda planificado y estratégico. Esta sería la foto general. Ahora vamos a hacer zoom. Bien, una de las claves para entender Naturgy es que no es una empresa de una sola cosa. Su fortaleza, como ellos mismos destacan, radica en la diversificación, y sus resultados así lo demuestran. Vamos a ver cómo se reparte el pastel de ese EBITDA de casi 2.850 millones. Podemos dividir el negocio en dos grandes bloques. Por un lado están las redes de distribución que aportan el 47% del total. Pensemos en esto como las tuberías de gas o como los cables de luz que llegan a las casas. Es un negocio regulado, lo que significa que sus ingresos son muy estables y predecibles. Sería la parte sólida, el ancla de la compañía. Y por otro lado,
tenemos los mercados de energía que generan el 53% restante. Aquí está todo lo demás: la compra-venta de gas a gran escala, la generación de electricidad en centrales térmicas y renovables y la comercialización a clientes finales. Este sería el negocio liberalizado, más expuesto a los vaivenes del mercado, pero también donde hay más oportunidades de crecimiento y de obtener mayores márgenes. Digamos que sería el motor dinámico de la empresa. Como podemos ver, el equilibrio es casi perfecto, un 50-50. Esta combinación le da a Naturgy una enorme resiliencia. La estabilidad de las redes le da un suelo firme por un lado, mientras que la gestión de los mercados le permite aprovechar las oportunidades para crecer por otro lado. Y esta diversificación no es solo por tipo de negocio, sino también geográfica. Aunque España sigue siendo su principal mercado, aportando el 59% del EBITDA, un importantísimo 41% ya viene del extranjero, sobre todo de Latinoamérica y cada vez más de países como Australia y Estados Unidos. Esto les protege si las cosas van mal en un país concreto. Así que quedémonos con esta idea. Naturgy es como un equipo de fútbol equilibrado. Tiene una defensa muy sólida, que son las redes, y un ataque muy dinámico, que son los mercados. Ahora vamos a analizar línea por línea, empezando por la defensa. Entramos ahora en la parte del negocio que aporta esa estabilidad de la que hablábamos antes. Vamos a ver las redes de distribución. Como ya dijimos, esta es la infraestructura física, digamos, los caminos por los que viaja la energía. A primera vista, si miramos el EBITDA de esta división, vemos una cifra de 1.337 millones, lo que supone una caída del 8% con respecto al año pasado. Y podríamos pensar, un momento, ¿no decíamos que este era el negocio estable? Y tenéis toda la razón en preguntarlo, pero aquí es donde la contabilidad tiene sus matices y es clave entender el porqué de estas cifras. Esta caída se debe fundamentalmente a dos efectos que no tienen que ver con el rendimiento real del negocio. El primero de ellos es un efecto contable puntual que ocurrió el año pasado en Chile. En 2024, la compañía revirtió una provisión, es decir, recuperó un dinero que tenía apartado por si acaso para un litigio, lo que infló artificialmente el resultado de ese semestre en 105 millones. Como ese ingreso, digámosle, extraordinario no se ha repetido este año, la comparación sale negativa. Y el segundo efecto es el tipo de cambio. Como gran parte de este negocio está en Latinoamérica, a convertir los pesos o reales a euros, si esas monedas se han devaluado, el resultado en euros es menor. Este efecto les ha restado 81 millones de euros. Si aislamos estos dos factores, ¿qué nos quedaría? Bueno, pues un negocio que en realidad funciona de manera estable. De hecho, ha habido noticias positivas. En España, por ejemplo, la remuneración por la distribución eléctrica ha mejorado gracias a las inversiones realizadas, ya que se han reconocido pagos que estaban atrasados de años anteriores. Y en varios países de Latinoamérica, como Argentina o Brasil, las tarifas se han actualizado, aunque el efecto positivo se ha visto mermado, como decíamos, por el tipo de cambio. Por lo tanto, la lección aquí parece clara. No debemos asustarnos por los titulares, ya que la defensa de Naturgy sigue siendo sólida y predecible una vez que limpiamos la foto de efectos extraordinarios. Pasamos ahora a la parte más dinámica del negocio, los mercados de energía, que como ya vimos, aportan más de la mitad del beneficio bruto. Y aquí la historia es de claro crecimiento. El EBITDA de esta gran división ha aumentado un 7,9% hasta los 1.527 millones. Dentro de este bloque hay un protagonista absoluto que ha tirado del carro este semestre y es el negocio de gestión de la energía. Esta actividad, que para muchos es la gran desconocida, ha disparado su EBITDA más de un 36% hasta los 524 millones de euros. Ahora bien, ¿qué es exactamente la gestión de la energía? Bueno, pues consiste a grandes rasgos en la compra de enormes cantidades de gas por todo el mundo, su transporte en barcos metaneros y su venta a grandes clientes o a otros mercados.
es un negocio de trading a gran escala. ¿Y por qué les ha ido tan bien? Bueno, el informe nos da varias claves. La primera es que han conseguido contratos de aprovisionamiento de gas muy competitivos. Es decir, han sabido comprar bien, en el momento adecuado y a buen precio. La segunda clave es una gestión proactiva del riesgo. Es decir, en un mercado donde los precios suben y bajan constantemente, Naturgy utiliza coberturas, que son como una especie de seguros financieros para fijar un precio y protegerse de las fluctuaciones. Y en este semestre esa estrategia les ha funcionado bastante bien. Además, un punto muy importante que destacan es que sus grandes contratos de suministro de gas no se ven afectados por la incertidumbre arancelaria global. En un mundo con tensiones comerciales, tener esa seguridad es un activo muy valioso. En definitiva, la gestión de la energía ha sido la estrella del semestre, demostrando una gran habilidad para navegar en mercados complejos y volátiles, y ha sido el principal motor de crecimiento de la compañía. Continuamos dentro de los mercados de energía y ahora toca hablar de algo que puede parecer contradictorio en plena transición energética. Estoy hablando de las centrales térmicas y en concreto de las de ciclo combinado de gas. Y es que, lejos de ser una tecnología del pasado, este semestre han demostrado ser más importantes y rentables que nunca. El negocio de generación térmica en España ha tenido un rendimiento espectacular. Su EBITDA ha crecido un 71% hasta los 166 millones. Y esto se debe a que su producción con estas centrales se ha disparado más de un 73%. La pregunta es, ¿por qué se utilizan tanto estas centrales si estamos apostando por las energías renovables? Bueno, pues la respuesta está en la propia naturaleza de las renovables. La energía solar solo se produce de día y la eólica solo cuando hay viento. Entonces, ¿qué pasa por la noche cuando llegamos a casa y encendemos las luces o en un día sin viento? Bueno, pues que el sistema necesita una fuente de energía que se pueda encender y apagar rápidamente para cubrir esos huecos y garantizar que nunca nos quedemos sin electricidad. Ese es el papel fundamental de los ciclos combinados de gas. Son la generación flexible, por así decirlo, que da respaldo y estabilidad al sistema. A medida que instalamos más y más renovables, que son intermitentes, más dependemos de estas centrales para equilibrar la red, controlar el voltaje y responder ante cualquier imprevisto. Naturgy destaca en sus informes que ha sido pionera al crear un centro de control único y remoto para operar toda su flota, lo que le da una cierta eficiencia y flexibilidad enormes. Por lo tanto, este negocio no solo ha sido muy rentable este semestre, sino que se posiciona como una pieza crítica e indispensable para que la transición energética sea segura y viable. Es, en definitiva, el socio necesario para las renovables. Hablemos ahora de la gran apuesta de futuro de cualquier empresa energética que se precie, las energías renovables. El negocio de generación renovable de Naturgy ha seguido creciendo con un aumento del EBITDA del 5,6% hasta los 322 millones. Pero la cifra más importante aquí es la de la capacidad instalada. La compañía ha alcanzado los 7,7 gigavatios de potencia renovable operativa. Y para hacernos una idea, esto es un aumento de 1,1 gigavatios en solo un año, una cantidad de energía enorme. Y no se detienen aquí, sino que tienen otros 1,4 gigavatios actualmente en construcción. El crecimiento ha sido especialmente fuerte fuera de España. En Australia, por ejemplo, donde han puesto en marcha nueva capacidad, el EBITDA de esta división se ha disparado un 60%, y en Estados Unidos la entrada en funcionamiento de la planta solar de Grimes, en Texas, ha hecho que este negocio pase de tener pérdidas a generar beneficios. Curiosamente, en España la situación ha tenido luces y sombras. Por un lado, la capacidad instalada también ha aumentado, con 295 nuevos megavatios. Sin embargo, este efecto positivo se ha visto neutralizado porque este semestre ha habido menos producción hidráulica y eólica. Es decir, ha llovido menos y ha hecho menos viento, lo que demuestra la dependencia de estas tecnologías de la meteorología. Y a pesar de todo,
la compañía subraya un punto clave en su estrategia: disciplina de capital. Nos dicen que no se trata de crecer por crecer, sino de hacerlo de forma selectiva y estratégica, priorizando siempre la rentabilidad de las inversiones. La apuesta por las renovables es firme, pero siempre con cabeza. Llegamos ahora al negocio que todos conocemos de primera mano: la comercialización, es decir, la venta de luz y de gas a hogares y empresas. Aquí de nuevo, la cifra principal puede llevar a engaño. El EBITDA ha sido de 386 millones, lo que supone una caída de casi un 15%. Pero una vez más, tenemos que mirar la letra pequeña para entender mejor la película completa. La razón principal de esta caída es, de nuevo, un efecto extraordinario que ocurrió el año pasado. En 2024, Naturgy recibió 63 millones de euros gracias a una sentencia judicial favorable relacionada con la financiación del bono social. Como este ingreso no se ha repetido, la comparación es que el resultado de este año es inferior. Si miramos más allá de este efecto, el negocio muestra una dinámica interesante. Por un lado, las ventas han crecido, han vendido un 1,7% más de electricidad y un 3% más de gas, con un buen comportamiento en los segmentos de pymes y residencial. Esto indica que, a pesar del entorno competitivo, están logrando mantener e incluso aumentar su volumen de negocio. Por otro lado, la compañía destaca un hito tecnológico importante durante este semestre, y es que han completado con éxito la migración de toda su base de clientes en España a una nueva plataforma digital. Esto significa que están modernizando su infraestructura para mejorar el servicio al cliente y ser más eficientes. En resumen, aunque la cifra principal muestre una caída por un efecto puntual, el negocio de comercialización muestra una base de clientes sólidas, ventas crecientes y una clara apuesta por la digitalización y mejora del servicio. Una de las mejores formas de entender la estrategia a largo plazo de una empresa es ver dónde pone su dinero, y para eso miramos el CAPEX, que no es otra cosa que las inversiones que realiza. En los primeros 6 meses de 2025, Naturgy ha invertido la considerable cifra de 897 millones. Pero lo más interesante no es solo cuánto, sino en qué. Si desglosamos esta inversión, vemos una historia muy clara que confirma todo lo que hemos hablado hasta ahora. El 42% de todo este dinero, la mayor parte, se ha destinado a las redes de distribución. Esto refuerza esa idea de negocio estable y pilar fundamental de la compañía. Están invirtiendo para mantener y expandir esas autopistas de la energía. Justo después, con un 37%, encontramos la generación renovable. Esta es la gran apuesta de crecimiento y de futuro, y las cifras así lo confirman. Entre redes y renovables se llevan casi el 80% de toda la inversión. Y esto nos dice que Naturgy está construyendo su futuro sobre 2 pilares: la solidez de sus activos regulados por un lado y el crecimiento de la energía limpia por el otro. Otro dato muy revelador es que más del 60% de estas inversiones son de crecimiento. Es decir, no solo están gastando dinero en mantener lo que ya tienen, sino que la mayor parte se dedica a construir nuevos activos para generar más negocio en el futuro. Por ejemplo, han invertido 307 millones en construir nuevos proyectos renovables en España, Australia y Estados Unidos, y otros 162 en desarrollar las redes tanto en España como en Latinoamérica. La estrategia de inversión de Naturgy es, por lo tanto, coherente y clara: fortalecer su base y apostar decididamente por el crecimiento en la transición energética. Bien, ahora vamos a hablar de un concepto que para mí es uno de los indicadores más importantes de la salud real de una empresa. Estoy hablando del flujo de caja. Podemos definirlo de forma sencilla como el dinero real que entra y sale de la compañía. Es decir, una empresa puede tener beneficios en su cuenta de resultados, pero si no genera caja, tiene un problema.
Y en este aspecto, Naturgy ha tenido un semestre espectacular. La caja generada por las operaciones, es decir, el dinero que produce su negocio día a día, ha sido de 2.642 millones. Esto es un aumento muy significativo respecto a los 2.000 millones que generó en el mismo periodo del año anterior. Pero vayamos un paso más allá. Si a esa caja que genera el negocio le restamos las inversiones que hemos visto en la diapositiva anterior y otros pagos, obtenemos lo que se llama el flujo de caja libre. Este es el dinero que realmente le queda a la empresa para remunerar a sus accionistas y para devolver deuda. Y aquí la cifra es muy potente, 1.280 millones, casi el doble de los 671 millones del primer semestre de 2024. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa que el negocio de Naturgy es una máquina de crear efectivo y esta fuerte generación de caja es lo que le permite hacer tres cosas a la vez sin despeinarse. En primer lugar, financiar su ambicioso plan de inversiones en redes y renovables. En segundo lugar, pagar dividendos atractivos a sus accionistas y todo ello manteniendo un balance sólido, incluso después de la gran operación de recompra de acciones que veremos a continuación. Una empresa con un flujo de caja tan fuerte es una empresa con una gran salud financiera y con flexibilidad para afrontar el futuro. Vimos al principio que la deuda neta de Naturgy había aumentado y prometí que lo explicaríamos en detalle. Bien, ha llegado el momento. A 30 de junio de 2025, la deuda financiera neta se situaba en 13.689 millones. Como vemos en este gráfico, al que por cierto le faltan varias columnas, pido disculpas por ello, partíamos a principios de año de una deuda de 12.201 millones. Bien, la fuerte generación de caja de la que acabamos de hablar permitió reducir esa deuda en 1.280 millones. Sin embargo, la compañía pagó dividendos por 576 millones y aquí viene la clave de todo, también destinó la impresionante cifra de 2.332 millones a recomprar acciones propias, de tal forma que la suma y resta de estas grandes cifras nos lleva al dato de deuda final. Por lo tanto, es crucial entender que el aumento de la deuda no se debe a que el negocio necesite más financiación para operar, sino a una decisión estratégica de utilizar parte de su capacidad financiera para esta recompra de acciones. Ahora bien, ¿es mucha o es poca esta deuda? Bueno, para valorar esto, los analistas no miran la cifra absoluta, sino que la comparan con la capacidad de generar beneficios. Se utiliza el ratio deuda neta sobre EBITDA. Pues bien, a cierre del semestre, este ratio se sitúa en 2,6 veces. En el sector, esto se considera un nivel de apalancamiento bastante cómodo y saludable, y de hecho, sin el efecto de la recompra de acciones, el ratio se habría situado en un nivel muy bajo de solo 2,1 veces. Además, gestionan su deuda de forma muy profesional. El coste medio de toda su deuda es de un 3,9% y el 63% de ella es a tipo fijo, lo que les protege de posibles subidas de los tipos de interés. En conclusión, la deuda ha subido, sí, pero por una razón estratégica y planificada y se mantiene en niveles perfectamente manejables. Hemos mencionado varias veces la famosa recompra de acciones, también conocida como OPA de exclusión. Ahora bien, ¿qué es exactamente y por qué es tan importante para entender la estrategia de Naturgy? Básicamente, la compañía ha usado 2.332 millones de euros de su dinero para comprar sus propias acciones en el mercado. Como resultado, ahora Naturgy posee el 10% de sí misma, lo que se conoce como autocartera. El objetivo principal de esta operación tan costosa es muy estratégico. En los últimos años, una parte muy grande del capital de Naturgy estaba en manos de unos pocos grandes accionistas, lo que dejaba muy pocas acciones circulando libremente en bolsa, lo que se conoce como free float. Este bajo free float provocó que Naturgy fuera excluida de importantes índices bursátiles internacionales como los de MSCI, que son una referencia para los grandes inversores de todo el mundo.
La jugada de Naturgy es la siguiente: recomprar esas acciones para en el futuro y cuando las condiciones del mercado sean buenas, volver a venderlas de forma ordenada. Y al hacer esto aumentarán el free float y podrán cumplir los requisitos para volver a entrar en esos prestigiosos índices, lo que atraería a su vez a más inversores. Pero esta operación tiene un beneficio inmediato y muy interesante para los accionistas actuales, y es el dividendo. Cuando una empresa tiene acciones en autocartera, esas acciones no cobran dividendo. ¿Y qué pasa con ese dinero? Bueno, pues que se reparte entre el resto de accionistas. Gracias a esto, el primer dividendo a cuenta de 2025, que se pagará el 30 de julio, será de 0,6 euros por acción. A los precios actuales de la acción, esto se traduce en una rentabilidad por dividendo anual de aproximadamente un 7%, unas de las más altas del sector. En definitiva, una operación financiera muy sofisticada con un doble objetivo: mejorar su posicionamiento estratégico en los mercados de capitales y a la vez aumentar la remuneración directa a sus accionistas. Después de analizar lo que ha pasado, la gran pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Cómo espera la propia empresa que termine el año? Bien, basándonos en los buenos resultados de este primer semestre y en las perspectivas que manejan para los próximos meses, Naturgy ha hecho públicas sus previsiones para el cierre de 2025 y parecen bastante optimistas. Ellos estiman que el EBITDA para el conjunto del año superará los 5.300 millones. Si recordamos que en el primer semestre hicieron 2.848 millones, esto implica que esperan un segundo semestre igual de fuerte que el primero. En cuanto al beneficio neto, la previsión es superar los 2.000 millones. De nuevo, una cifra muy ambiciosa que, de cumplirse, supondría un excelente año para la compañía. Y respecto a la deuda, bueno, pues a pesar de la recompra de acciones, prevén terminar el año con una deuda neta por debajo de los 14.700 millones. Esto llevaría al ratio de apalancamiento a situarse por debajo de 2,8 veces, lo cual es un nivel que sigue siendo muy manejable. Pero quizá el dato más relevante de todas estas previsiones es que, como la propia compañía indica, son superiores al consenso de los analistas de mercado. Y bien, cuando una empresa publica unas estimaciones que superan lo que los expertos esperan de ella, suele ser una señal de confianza en la buena marcha del negocio y en las perspectivas futuras. Así que el mensaje que lanza Naturgy al mercado parece claro: hemos tenido un buen primer semestre y esperamos que el segundo sea igual de bueno o incluso mejor, superando las expectativas. Llegamos al final de nuestro análisis y es el momento de recoger las ideas más importantes. Si tuviéramos que quedarnos con solo unas pocas claves de todo lo que hemos comentado, serían estas 5. En primer lugar, solidez y resiliencia. A pesar de un entorno complejo, el motor principal del negocio de Naturgy, su EBITDA, se mantiene estable en cifras récord. La clave, como ya hemos visto, es su diversificación, lo cual le permite compensar unas áreas con otras. En segundo lugar, crecimiento rentable. La compañía no solo genera mucho dinero, sino que sabe gestionarlo para que el beneficio final, el que va al accionista, crezca a doble dígito, un 10% en este caso. En tercer lugar, un motor dual. Hemos visto un rendimiento espectacular en los negocios liberalizados. La gestión inteligente de la compraventa de gas y el papel crucial de las centrales térmicas han sido los grandes impulsores del resultado. Esto ha compensado la estabilidad de las redes, que se ha visto afectada por efectos puntuales. En cuarto lugar, estrategia clara y de largo plazo. Naturgy sabe a dónde va. Sus inversiones se concentran en fortalecer sus redes y en crecer en renovables. Y la gran operación de recompra de acciones, aunque aumenta la deuda a corto plazo, es una apuesta decidida por mejorar su posición en los mercados y crear valor para el futuro. Y en quinto lugar, confianza en el futuro. Las previsiones que la propia empresa ha lanzado para final de año
son una clara declaración de intenciones. Esperan cerrar un gran 2025 superando incluso las expectativas de los analistas. En definitiva, los números del primer semestre de 2025 pintan un retrato de una compañía sólida, bien gestionada, con una estrategia clara y con confianza en su futuro. Y hasta aquí nuestro análisis en profundidad de los resultados de Naturgy. Espero que esta inmersión en sus cuentas te haya resultado útil y sobre todo clara. Nuestro objetivo es siempre convertir la complejidad de las finanzas en conocimiento accesible para todos. Ahora me encantaría saber qué piensas. ¿Te ha sorprendido algún dato? ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que hemos comentado? ¿Hay alguna empresa que te gustaría que analizásemos en el futuro? Déjame tus impresiones y tus dudas en la sección de comentarios, estaré encantado de leerlas y responderlas. Y ya sabes, si este contenido te ha aportado valor, la mejor forma de apoyar el canal es dejando un buen me gusta y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Sin más, muchas gracias por haberme acompañado en este viaje por los números de Naturgy y nos vemos en próximos vídeos.